Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a meditar esta noche en la palabra. Y quiero fundamentarme indudablemente en la palabra de Dios, pero quiero ilustrárselo, dibujárselo de esta manera. Esta semana que culminó, la iglesia de la cual soy el pastor cumplió 49 años. Fue un tiempo de celebración, escuchamos testimonios, se hicieron algunas que otras actividades y la pudimos pasar bien. 49 años. Y como pastor me quedo pensando, ¿y ahora qué? Vamos a bodas de plata. ¿Qué deberíamos hacer? ¿De qué manera podemos nosotros ver las cosas? Las iglesias no son la estructura. La iglesia no es la edificación. La iglesia es la gente. Es usted, soy yo, los que fueron en el pasado. Revisando la acta constitutiva de mi iglesia, la mayoría de los que están allí firmando ya están con el Señor. Esos fueron la iglesia para que el momento hoy nos toque hacer a nosotros, mañana serán otros. Son situaciones que se vienen dando, pero la parte más importante es la persona. Cuando alguien cumple años, por lo general vemos en los mensajes, le diste una vuelta al sol, como se dice en esos términos. Pero me pongo a pensar, ¿qué haré de aquí en adelante por el resto? Debo darle gracias a Dios por los años que viví, el momento que me ha tocado estar, luego de pasar por tantas circunstancias, vivir en un país como el que tenemos, las cosas como están, y darle gracias a Dios en medio de todo, porque Dios ha sido bueno. Ha provisto, ha estado con nosotros y ha guardado nuestra salida y nuestra entrada. Pero haciendo una referencia a mi iglesia, les cuento que esta iglesia fue fundada por un misionero llamado Gerardo H., por cierto. Está vivo, está en los Estados Unidos ya con muchos años. Él vino a Venezuela siendo muy joven y trabajó en el río Orinoco en una lancha que llamaban La Esperanza. Fue predicando el evangelio puerto por puerto que se consigue en ese río. Mapire, Cabruta, Caicara, todo eso iba predicando hermano Gerardo con otra gente por allí. Luego se enamora de la hija de un misionero, se casan, son misioneros los dos aquí en Venezuela. Fue inclusive pastor de mi iglesia allá en La Guaira. Y luego se vino aquí a Yaracuy a fundar esta iglesia. Cuando la iglesia está más o menos caminando, entonces deciden darle nombre. Y en medio de toda la propuesta que se hizo, uno de los hijos de él dijo, ¿y por qué no le colocan Nueva Esperanza? Haciendo como una alusión a lo que su papá había hecho. Y quedó ese nombre. La iglesia simboliza una embarcación. La iglesia simboliza lo que sería una lancha. Yo no sé cuántos de ustedes, un bote, pues, barco. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de navegar en un barco? Yo lo más lejos que he llegado es con un ferry. Cuando hemos ido de Puerto La Cruz a Margarita, de resto no he hecho una que otra, alguna vez en un catamarán allí en Puerto La Cruz, unas cosas como esa. Por eso yo le he dado a esta reflexión un nombre que se llama boleto en mano. ¿Por qué le digo todo eso? Déjenme ir avanzando y lo van entendiendo de esa manera. Si me voy al Salmo 107, desde el versículo 23 al 32, voy a escuchar una expresión muy bonita que el salmista recoge allí de lo que significa navegar, de enfrentarse en medio de la navegación a tormentas, enfrentarse a corrientes terribles que pudieran hundir en una embarcación, pero que cuando vamos agarrados de la mano de Dios y le creemos al Señor, Dios nos va a llevar a feliz término. Conseguimos también ya en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo, en medio de una tormenta muy fea, ya a finales del capítulo 28 del libro de Hechos, está esta historia que les estoy diciendo. Y Dios metió su mano y le dijo, mientras tú estés en esa embarcación, nadie va a morir, porque el cuidado de Dios estaba allí. Ahora, ¿qué es un barco en medio de todo? Un barco es un medio de transporte, ¿verdad? Un barco es un lugar en el cual suben y bajan personas. Las iglesias entran y salen muchas personas. Usted entró hoy, muchos se fueron. La iglesia que yo tuve al comienzo aquí ya no es la misma. Muchos se fueron, unos están con el Señor, una gran mayoría. Eran personas con muchos años, otros están en otras iglesias, otros en otros países. Suben y se bajan de esa embarcación. Entre otras cosas, gente que va y viene de distintos lugares. Yo vine del Guárico para estar aquí en Yaracuy y así vamos como rotando. Si usted hace un análisis de dónde está usted ahora, de dónde viene, cómo Dios ha permitido que nos encontremos de una forma u otra. Se hace una jerga en lo que tiene que ver, una jerga propia de los marinos en medio de todas estas cosas, expresiones como leven anclas. Yo recuerdo haber estado allí en el puerto de Puerto La Cruz y entonces ya el ferry tenía el ancla levantada y ya cuando estaba a punto de salir, suelten amarras. Eran las expresiones y aquella gran embarcación lograba arrancar. Por lo demás, la guía alguien. La Biblia dice que la lengua es como un timón de un barco.
Hay un pequeño timón que conduce todo aquello. Hay un capitán que va al frente de todas aquellas cosas, ¿verdad? Y la impulsa un gran motor. ¿Saben quién impulsa la iglesia? No es los recursos que una iglesia tenga, no es el liderazgo de un hombre, es el poder del Espíritu Santo quien está allí. Tú estás en una iglesia, es una condición que se está dando, y si tú formas parte de ella, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, ¿por dónde se desplaza? ¿Cuál es el lugar que las embarcaciones tienen? Conseguimos que por el mar, es por mar, río o lagos. Son espacios así, donde se pueden ir trasladando de un espacio a otro. Solo un hombre hizo un barco donde no había río ni mar cerca, que fue Noé, pero fue bajo la promesa de Dios. Le dijo, hazlo que yo veré cómo lo pongo a andar esa embarcación. Es cuando se da el diluvio que conseguimos allá en la palabra de Dios. Y en una embarcación, en una travesía de estas, consiguen con corrientes, con peligros, con tantas cosas que son comunes a la hora de navegar. ¿A qué se enfrenta una embarcación en medio de todas las cosas? A las corrientes muy fuertes. Hay grandes tormentas que han logrado hundir. Hay un espacio que llaman el Triángulo de las Bermudas, por allí donde supuestamente es muy difícil navegar, y muchas embarcaciones han perecido allí de lo que conocemos, porque son embarcaciones que son quizás débiles en medio de todas las cosas. Hay animales propios en el mar que también generan conflictos. Había un jet que llamaban Jet Caribe, que iba desde Guanta hasta Puerto La Cruz, hasta Margarita. En una ocasión un vallenato hasta lo chocó. Cosas que están allí en medio de todo eso que son un peligro. Por lo demás, las tormentas, donde en medio de una tormenta algunos se lanzan producto del temor. No es fácil no tener la estabilidad como quiera que sea. Los que vienen a las playas aquí cerca, Chichiriviche, que ofrece un espectáculo de ir en una de esas embarcaciones hasta los cayos que están cercanos. En la mañana es bonito, precioso, se van. Nunca lo he hecho, pero he visto de lejos cómo salen aquellas embarcaciones y se van. En la tarde, cuando regresan, que aquel mar está picado, aquello es terrible. Una experiencia bastante fuerte para los que les toca darse, ¿verdad? Allí se han dado situaciones que también se pudieran dañar. Hubo un ferry que se dañó en pleno recorrido y se hundió tristemente. Conocemos la historia del Titanic, un barco hecho con tanto esplendor, con tanto lujo, con tantas cosas, que se atrevieron a decir ni Dios podría destruirlo. Y el primer día que sale ante aquel reto, en su primer viaje desde Londres para Nueva York, se hundió luego de chocar con un iceberg. Una pequeña estructura que se veía. Lo grande no era lo que explotaba, lo que estaba por encima del agua, sino lo que estaba debajo. Cuando chocó aquello, logró hacer aguas y se hundió. Por lo demás, hay peligros también que hoy se dan, los famosos piratas marinos que están en medio de la mar y asaltan a muchas embarcaciones. Hay muchas cosas que son en ese sentido, ¿verdad? Tu iglesia, mi iglesia está simbolizada por un barco, ¿verdad? En este caso, no sé cuál sería el caso de ustedes. Y allí a la mía han subido y han bajado muchas personas, mucha gente de distintas circunstancias, de distinta formación, aquí han estado. Con unos hemos logrado tener gran empatía, seguimos siendo amigos, hermanos, otros se han ido quizás molestos en medio de tantas cosas. Allí hemos enfrentado juntos muchas tormentas, nos han llegado situaciones. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra ninguna persona en particular, porque las iglesias no tienen aquel calificativo que puede tener cualquier negocio que se diga se reserva el derecho de admisión. Abro las puertas de la iglesia, puede venir el que sea, como quiera que sea, y estamos llamados a atenderlos, estamos llamados a ofrecerle la palabra de Dios. No tenemos otra forma de hacerlo. Por eso hemos enfrentado tantas cosas que teníamos que tener bastante paciencia. Así como muchos se han ido, muchos están allí todavía, permanecen en la formación. Yo creía al Señor en una iglesia en La Guaira, la iglesia que está en el barrio Santa Eluigis. De ahí salimos unos cuantos para distintos lugares como pastores, en formación, pero mantenemos la fidelidad al Señor como quiera que sea. Quizás no es en el mismo lugar, y cuando vamos recordamos con los que aún están allá los momentos que vivimos en la iglesia en los tiempos que hoy nos toca vivir, ¿verdad? Nosotros hoy hemos abordado esta barca, aquí estamos. Tú has abordado también la fe en el Señor y te toca comprometerte con Dios en cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, y debemos ocupar nuestro lugar en esas embarcaciones. Cada quien sabe dónde tiene que hacerlo. En el pasado muchos esclavos remaban, no había, otros colocaron velas, y hay un deporte que se llama kayak.
en el cual hay muchos con un remo al lado, y otro que está al frente que es el que los motiva, los impulsa. Todos deben remar. Imagínense que solo uno rema y nadie más hace nada. Aquello no va a avanzar. Las iglesias están compuestas por personas donde todos debemos remar. Hay lugares donde solo rema el pastor, tristemente. Pero si todos podemos hacerlo, el que ora, el que ofrenda, el que visita, el que predica, el que es músico, todos hacemos un esfuerzo, no para bendecir a un pastor ni a una persona en particular, sino para honrar a Dios, ganando a otros para Jesucristo. Debemos hacer nuestro trabajo donde Dios nos ha pedido que lo hagamos. Nadie es más importante el uno que el otro. Recuerden que la Biblia ilustra el cuerpo, ilustra a la vida cristiana con un cuerpo. Nada de mi cuerpo está, si quiere, de más, ni mis pestañas, ni mis cejas, todas son valiosas. De una forma u otra Dios las colocó allí, lo cual indica que tú, donde quiera que estés, eres importante. Recuerdo que una hermana que hoy está con el Señor nos ayudaba en los campamentos que organizábamos allá en los llanos. Un día le dije, hermana, te vamos a dar un pago por todo eso, y me dijo, ¿cómo cree usted que yo lo único que sé hacer es hacer estas arepas, preparar este jugo y voy a cobrar para servir la Señor? No, pastor, no se preocupe, yo lo hago para mi Dios. Y qué bueno, cuando tú haces tu trabajo para el Señor, cuando Dios te bendice, cuando puedes tener el respaldo de una familia. Tenemos un lema que en la iglesia, no es nuestro en particular, lo tomamos de otra parte, que dice que más que una iglesia somos una familia. Estamos al pendiente el uno del otro cuando está enfermo, celebramos cuando hay un motivo de celebración, estamos allí. Qué bueno es tener todo eso. Cuando me hago pastor de la iglesia, la gente toma de parte de uno como una especie de 24/7, las 24 horas del día por los 7 días de la semana. Usted está allí. Pero qué bueno cuando correspondes a todo aquello. Pero hay gente que estando en su iglesia no es fiel con su iglesia. Aquí habían dos negocios, estaba Burger King y McDonald's en la misma esquina. Algunos pretendían comer en Burger King y pagar en McDonald's. Pero era una ilustración. Es como decir que usted tiene un pastor que está pendiente de ti, que ora por ti, que está al cuidado tuyo, y tú no eres capaz ni de diezmar, ni de ofrendar, ni de hacer nada en aquella iglesia. No tienes afinidad con aquella iglesia. Y te lo digo aquí, perdóname si no te gusta. Si no estás de acuerdo donde estás, si no te parece, busca un espacio donde hacerlo. Pero no te quedes allí aguantando cosas que no son lo que debería ser para ti lo mejor, ¿verdad? Ya nuestra iglesia con 49 años ya no es una simple lancha, como quizás se pudo pensar en el pasado. Hoy es una gran embarcación. Muchos han pasado, tenemos unos cuantos aquí, no los que yo quisiera tener un servicio de 500, de tantas personas, pero los pocos que Dios me ha dado, allí vamos avanzando con ellos. Tenemos armas para trabajar, tenemos cosas que deberíamos emprender todos. Imagínense que yo solo reme, que yo solo lo haga. Yo quiero que toda la iglesia participe y que de una forma u otra todos vayamos compartiendo. Hicimos la finalización del evento aquí el día domingo, una sopa, todos participaron, trajeron de una forma u otra, y fue un tiempo de compartir maravilloso, nos pudimos gozar. Estamos invitando a los demás a que vengan boleto en mano a ingresar a las cosas del Señor. Pero hoy tú debes tomar tu decisión. Rememos juntos en medio de todas las cosas. Ahora, ¿qué beneficio tiene en medio de todas las cosas? Vale la pena saberlo, ¿verdad? Mira, los beneficios de estar en esa embarcación, de estar en los caminos del Señor. Primero es que tenemos la salvación y la cobertura por parte de Dios. Pablo estaba en una embarcación que estaba a punto de hundirse, y Dios le dijo allí en medio de todo eso: mientras tú estés allí, nadie va a aparecer. Tu presencia en una iglesia, la forma como te congrega, la manera como lo haces para Dios, garantiza la bendición que Dios quiere darte, la prosperidad a la que Dios te ha llamado, no solamente en una cuenta bancaria, en tu vida espiritual. Mi premiación no será aquí en la tierra. La Biblia dice que el Señor no nos llevará a juicio para condenación, sino para premiar lo que hayamos hecho para Dios. Mis hermanos, la salvación y la paz que Dios nos ha dado es parte de lo que Dios nos ha dicho. Pero yo quisiera decirte algo más, que Dios me gustaría que usted lo asumiera estando dentro de ese concepto, dentro de lo que tiene que ver con las cosas espirituales, mi hermano. Al estar en los caminos del Señor, yo lo ilustro con la embarcación que le estoy diciendo. El compromiso nuestro es crecer en la fe, buscar más de Dios cada día, lograr la madurez en el Señor. Un cristiano debe andar en función de la madurez que nos permita actuar, nos permita tener una condición distinta en la que honremos a Dios.
ganar a otros para Cristo. ¿Cuánta gente necesita del Señor? Y usted tiene algo con lo que pudiera ayudarlo. Ser de testimonio en el mundo, que la gente vea y aprenda que pueden haber cambios, como conozco gente que estuvo inmerso en la droga, en tantas cosas, y que Dios cambió y transformó sus vidas. Si tú siembras, cosechas. Comienza a hacer tu trabajo. En lo mucho y en lo poco. Yo he aprendido que si tú no siembras, no cosechas. Si tú no das, no recibes. Dale al Señor. Cuando tú depositas tu ofrenda, tu diezmo, allí donde está, tú se lo estás dando al Señor. Si el pastor o los que están allí deciden votar aquello, ir en otra dirección, eso será problema de ellos, no tuyo. Entonces, honra a Dios de esa manera. Mi hermano, busca a Dios en tu comunión diaria. Aparta un tiempo, así sea para comer a la hora de darle gracias a Dios por lo que tienes en la mesa, que puede ser un pan, como puede ser algo más sabroso, pero con eso busca a Dios. Y si tienes un tiempo de devocionar con el Señor, amén. Pon tus dones y talentos al servicio del Señor. Si eres buen músico, predicador, que visita, que puedes ofrendar, que puedes trabajar, eso sería maravilloso para la obra del Señor. Estarías remando junto con el resto. Apoya la obra del Señor en la parte económica, en la parte social. Tus diezmos serán de bendición. Podrás ver la gracia y la misericordia de Dios. Por lo demás, mis hermanos, es importante obedecer a Dios a través de la palabra. En la iglesia no son títeres a los que podemos manejar de una forma u otra. Mucha gente piensa que es así, que se le lava el cerebro. No, nada de eso. Quien hace el cambio y la transformación es el Espíritu Santo. Mis hermanos, y ser de testimonio. Te lo he ilustrado a través de lo que sería una embarcación, que es el caso que nos toca a nosotros. A lo mejor te toca a ti de otra manera, pero estamos andando en el Señor y espero que Dios para este nuevo año nos permita tener nuevas experiencias. Estuve predicando en Valle de la Pascua hace unos días atrás y esa iglesia este año cumple 100 años de estar allí en esa comunidad. La han declarado patrimonio cultural, no solamente Valle de la Pascua, la de Sarasa, la de Tucupido, la de Socorro, iglesias donde la Iglesia Libre empezó hace mucho tiempo, lugares pues, que han hecho un trabajo de toda la vida, ayudando a mucha gente. Es más, para aquellos inicios no había escuela, los misioneros llegaron fundando escuelas, para que la gente que no podía llegar a otros espacios se formara, y cuando se hacen esas celebraciones, esa gente que hoy ya están viejos, pasaron y fueron profesionales, gracias a porque hubo una iglesia allí que se estableció y trajo esa bendición. Quiera Dios que la presencia del Evangelio en tu vida sean cambios positivos que te ayuden a alcanzar y a bendecir a otros. Mis hermanos, abordemos el barco, boleto en mano. Si estás dispuesto, estando allí, a disfrutar de eso, que Dios te bendiga. Se cuenta de una persona que compró un boleto muy económico para montarse en un barco y pensaba que no tenía derecho a más nada sino estar allí. Y él llevaba pan y llevaba unas cosas con las que comía en el camarote, no se atrevía a salir. Y un día alguien lo consiguió. ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué tú no vas a disfrutar de las cosas que tiene el barco? No, es que yo no creo que me toque. ¿Cómo que no? Hay gente que estando en el Evangelio piensa que Dios lo tiene para vivir de una forma sacrificada y dura. Dios te invitó a que formaras parte de esta bendición. Disfruta de la que Dios tiene para ti todos los días. Gracias, Señor, por esta palabra que te la he estado pidiendo. Permíteme que abordemos el barco, boleto en mano, sabiendo que tú vas a hacer que nos guíe y nos bendices. Espero que esta palabra sea de bendición para todos cuantos la oyen. Todo lo dejo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mi hermano, si esto te resulta de bendición, déjamelo saber. Me gustaría escuchar tu opinión. Y si lo puedes usar para compartirlo con otro, amén. Dios te guarde. 0412-726-9831. Ese es mi número telefónico. O me escriben a mi correo carlosherdet@gmail.com. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde.